Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. En la conferencia anterior hemos mirado al Rey del Norte del capítulo 11 y hemos hablado particularmente de los primeros versículos hasta el verso 39. Ahora vamos a continuar el tema. Hemos visto la estructura del capítulo como merismo, donde tenemos las fuerzas en conflicto hegeliano una con otra, moviéndose hacia una síntesis. Y en este contexto vamos a continuar con el versículo 40. Y este periodo particular tiene que ver con el fin del tiempo. Pero al fin del tiempo, el rey del sur le va a empujar, presionar. El rey del sur va a atacar al rey del norte. Y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad, con carros y con jinetes y con muchos barcos. Y entrará por los territorios e inundará y pasará. Él entrará también en la tierra gloriosa y muchas naciones serán derrocadas. Mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y los jefes de los hijos de Amón. Este conflicto entre dos sistemas de pensamiento al final del tiempo va a ser finalmente ganado por el rey del norte, pero al final del tiempo. Y tenemos una profecía de tiempo en el libro de Daniel que trata sobre el tiempo de esta profecía, que empieza al final de los 1260 días, lo que significa que empieza en 1798, que fue el año cuando la supremacía papal llegó a su fin en el escenario político. Pero al fin del tiempo, el rey del sur le va a empujar, presionar, una mentalidad invadirá la otra mentalidad. Pero recordemos que hemos dicho que en realidad los dos partidos están bajo el mismo líder y que los dos desean destruir el pacto y el pueblo de Dios, y que ellos se sientan a la misma mesa y debaten cuestiones. Y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad con carros, jinetes, muchos barcos. Entrará en la tierra gloriosa, pero algunos escaparán, y es interesante que estos son Edom y Moab y los jefes de los hijos de Amón. Todos ellos descendientes de Abraham. Los edomitas vienen de Esaú. Los moabitas de los descendientes de Lot y los amonitas también descendientes de Lot, de la relación con su otra hija. Él extenderá su mano sobre los países y el país de Egipto no escapará. Este es el sur. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata
y de todas las cosas preciosas de Egipto. Es decir, tomará el control sobre los aspectos económicos del mundo secular. Y los libios y los etíopes le seguirán. Los etíopes estaban en la frontera del extremo sur con Egipto, con ese imperio, en la frontera del extremo sur. En otras palabras, él tomará todo lo que pertenece al rey del sur y todo estará bajo su control, a sus pies, en pos de él. En otras palabras, ellos seguirán su liderazgo. Habrá una síntesis, una capitulación, y van a hacer su voluntad al final, cuando se habrá conseguido la síntesis final. Luego sigue un paréntesis interesante. El verso 44 dice, pero noticias del este y del norte, recuerden que él es el rey del norte, pero noticias del este y del norte le turbarán. Vamos a tratar más sobre esto en una futura conferencia. Saldrá entonces con gran ira para destruir y exterminar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el glorioso santo monte. Pero llegará a su fin, y nadie acudirá en su ayuda. Ahora, esta frase, llegará a su fin, y nadie acudirá en su ayuda, es paralela con lo que hemos visto en las profecías de Daniel y con lo que vemos en la profecía referente al hombre del pecado. Él será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Es una intervención divina. La piedra golpea la estatua a sus pies sin la ayuda de mano humana y finalmente el rey del norte llega a su fin y es destruido por el resplandor de la venida del Señor. Así que las noticias del este y el norte que le preocupan deben pertenecer a la venida de Cristo que viene desde el este y el verdadero trono del norte que viene para castigo. Así que ese es el mensaje que se dirige al mundo para advertir a la gente contra este poder. Si miramos este último verso aquí, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el glorioso santo monte, pero llegará a su fin, y nadie acudirá en su ayuda. El glorioso santo monte es el dominio de Dios. El monte, reino, esto se refiere al pueblo de Dios, o si le gusta más, la nación de Dios. Esta palabra en es interesante. Si leemos en la Nueva Versión Internacional, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares al hermoso santo monte. Pero llegará a su fin y nadie acudirá en su ayuda. O si leemos la nueva King James Version, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el glorioso santo monte. Ahora, ¿hace esa pequeña palabra en, al, y alguna diferencia? Sí que lo hace. Una enorme diferencia. Tristemente, estoy inclinado a creer que la King James Version en este caso es correcta. Esto da miedo. Porque esto significa que Él va a plantar su pensamiento incluso en el Santo Monte, en la iglesia de Dios. Aunque esto implica que no tiene que llegar tan lejos. Bueno, vamos a ver en el curso de las conferencias si esto es así. Así que vamos a la historia y confirmar algunos de estos puntos. Daniel 11:40. Pero al fin del tiempo, el rey del sur le va a empujar. El tiempo del fin siendo 1798, el final de la profecía de 1260 días. La historia nos cuenta que Berthier, el general francés, invadió Roma y tomó cautivo al Papa. Y por decreto de Napoleón declaró que el Estado papal ha sido disuelto y reemplazado por un gobierno secular.
Así que el secularismo le invadió o le empujó de su posición. Y luego, el secularismo debe gobernar un tiempo y luego el reverso tendrá lugar y el rey del norte volverá a invadir el sur y finalmente la síntesis se llevará a cabo y el sur estará pisándole los talones. Y van a expresar su furia contra el Santo Pacto colectivamente. Pero también hemos visto que ambas partes están realmente controladas por el poder del dragón. Y por lo tanto, ambas partes en realidad también se consultan mutuamente. Y detrás de las puertas cerradas deben pasar muchas más cosas, mientras discuten cómo llevar a la gente a decidirse contra el Santo Pacto. En 1798, Berthier invadió Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular, Enciclopedia Americana. Así que el secularismo, el humanismo y todos los sismos que excluyen a Dios afuera de sus arenas políticas asumieron el control. Estoy fascinado por la historia. El que hizo esto fue Napoleón. Y con solo una pequeña peculiaridad de la intervención divina, él también fue en realidad el rey del sur, porque él conquistó el Egipto, invadió el Egipto. Es fascinante ver que la masonería tiene algo que decir sobre esto. Y para estar seguro de que usamos fuentes fidedignas, los vamos a usar de ellos mismos. Su misma página web de la Gran Logia de Columbia Británica y Yukon. Y afirman aquí, las pruebas a favor de la hipótesis de una iniciación masónica de Napoleón anterior al título imperial es abrumadora. La iniciación se llevó a cabo en el cuerpo de la Logia del Ejército Filadelfia de Écossais, del rito primitivo de Narbonne. La tercera iniciación de la escuela comunicativa siendo una avanzada en este rito. Estas iniciaciones ocurrieron entre 1795 y 1798. Estas son cosas fascinantes. Así que en los años anteriores a esta presión se formaron sociedades secretas y reunieron en sus filas a los que jugarían los principales papeles en los eventos finales. Porque la batalla se da para tu mente. Y lo que ellos pueden conseguir en secreto puede tener impacto sobre toda la humanidad. Por lo tanto, ¿qué pasó una vez que se formó una de estas sociedades? ¿Y quién la formó? Tendremos que ver eso. Y vamos a ver, y ya hemos visto en las anteriores conferencias sobre este tema, en serie Asalto Total, que organizaciones como los jesuitas y otros fueron profundamente implicados en la formación de sociedades secretas y en realidad los están controlando detrás de las escenas. Así que en realidad estos reyes, el rey del norte y el rey del sur, estaban sentados en la mesa detrás de las escenas. Napoleón y la masonería. Se dice que no hay prueba absoluta, pero ellos afirman que obviamente él era masón. ¿Y qué hizo? Siempre tienes que juzgarlos según sus frutos. 15 de agosto de 1769. Esto es de una página web masónica también. Napoleón Bonaparte nació en Córcega y fue entrenado en una escuela militar en París. Fue ascendido a rango de general después del asedio de Toulon. Él condujo las tropas en la mayor parte de Europa y en 1798 en Egipto. ¿No es esto bonito? De vuelta en Francia, fue nombrado primer cónsul. Después de la revolución del 18 de Brumaire, Napoleón fundó el Banco Francés. Ahora, quiero que noten lo que pasa aquí.
estamos entrando en un totalmente nuevo sistema político del mundo. Uno que traslada la énfasis de la esfera religiosa a la esfera secular. Y en los años que culminaron después, el secularismo parece gobernar y parece haber empujado la religión afuera del camino. Y detrás de las escenas pasan cosas, se establecen nuevas estructuras, nuevas organizaciones y nuevas formas de gobernar, y finalmente las tablas se invierten y el rey del norte invade estos sistemas de pensamiento porque han inducido en la mente de los hombres el anhelo de algo más elevado. Muy interesante posibilidad. Napoleón fundó el Banco Francés, reformó el sistema de impuestos, restauró la iglesia, ya no existía la dominación de una iglesia sobre otra. Mejoró el sistema educacional y en 1804 asumió el hereditario título de emperador de Francia. En el año siguiente, él estaba en guerra con Rusia, Austria e Inglaterra. En abril de 1814 fue forzado a abdicar y exilado en Elba. Intentó recuperar su imperio en 1815, pero fue derrotado a Waterloo. Fue desterrado en Santa Elena y murió 6 años más tarde. Ahora, algunos de sus frutos. Napoleón designó a sus hermanos para el servicio masónico. Esta es su página web, no especulaciones. Estas no son teorías de conspiración, sino hechos. Luis fue nombrado gran maestro en 1805. Jerome fue gran maestro de la Logia Gran Oriente de Westfalia. El hermano mayor Joseph fue hecho masón en abril 1805 y nombrado gran maestro de la Logia Gran Oriente de Francia. Y Lucien fue miembro de Gran Oriente de Francia. Ellos fueron líderes de Europa. Si vamos a los libros de historia y miramos la Sociedad Napoleónica Internacional, encontraremos otras cosas interesantes. Napoleón y los judíos. Napoleón fue el primer líder de Europa en otorgar la libertad, igualdad y fraternidad, y esas mismas consignas se convirtieron en las consignas de otra nación que recibirá un regalo de Francia, a saber, la Estatua de la Libertad, y que introduciría los mismos sistemas de pensamiento y de gobierno en medio de ella. Hizo esto para todas las religiones. Y esta litografía representa a Napoleón otorgando libertad a los judíos. El tío de Napoleón, el cardenal Fesch, también estaba involucrado. Él le dijo a Napoleón: Sire, ¿quiere que venga el fin del mundo por dar a los hebreos leyes de igualdad con los católicos? ¿No sabe que la Biblia predice que cuando los judíos serán reorganizados como nación vendrá el fin del mundo? Interesante cosa. ¿Comprenden? Hasta entonces el protestantismo había llenado el mundo con la mentalidad de que el papado era el anticristo. Y ahora de repente el anticristo como entidad política desaparece de la escena mundial y su poder político es quitado de sus miradas. Pero, ¿a dónde se ha ido? ¿No iba a producir él los eventos finales? Se sumergió a clandestinidad. No desapareció como iglesia. Él permaneció como mujer. Pero las sociedades secretas se expandieron en todas partes. Y estas sociedades secretas fueron fundadas por personas que ahora desaparecían. Y luego ellos prohíben a la gente, como los católicos romanos, a unirse con algunas de las sociedades, como la masonería. Y una vez conseguidos los objetivos, ellos rehabilitan las sociedades, como pasó bajo Juan Pablo II. Estas son cosas interesantes y una nueva visión sobre el mundo aparece. Una nueva visión del mundo. Los jesuitas habían enseñado que el anticristo estaba todavía en el futuro y que iba a surgir
y que iba a amenazar a los judíos, la iglesia no estando ya allí por haber sido raptada. Y por lo tanto, todos los ojos deberían esperar la venida de un reino judío para que el anticristo prometido pueda venir. El que realmente comenzó esta filosofía es Napoleón. Al fin del tiempo, esta filosofía, esta secularización del mundo, empujará al rey del norte fuera del camino. Y luego, detrás de las escenas, pueden realizarse cosas, mientras que a las mentes de la gente parezcan cosas totalmente diferentes. Para la religión, Napoleón puso fin al cisma y restauró la Iglesia Católica a Francia por el Concordato de 1801. Así que los católicos no podían haber sido tan poderosos. Se le había retirado el poder. ¿Dónde estaba el anticristo? Él aseguró la libertad religiosa y la igualdad de las sectas protestantes y declaró Francia la patria de los judíos. De que se hizo evidente que no podía establecer su hogar nacional en Palestina. El Código de Napoleón estableció la igualdad ante la ley, enfatizando la santidad de la familia, y garantizó los beneficios legales de la revolución. El Código de Procedimiento Civil aseguró al usuario general de mediación en los tribunales y leyes, y los tribunales fueron secularizados. Pasamos a de la dominación religiosa a la dominación secular. Las opiniones religiosas de Napoleón eran de las más altas de la filosofía moderna. Esto lo escribe la Sociedad Napoleónica. Estaba completamente entregado a la tolerancia. Donde quiera que fue, Napoleón lideró con la tolerancia de la mano. En todas partes donde encontró varias religiones, él puso fin a la dominación mediante la cual una prevalecía sobre los otros. Esto suena maravilloso. La fe, había dicho Napoleón, está más allá del alcance de la ley. Es la posesión más personal del hombre y nadie tiene el derecho de exigir y dar cuenta de ella. ¿No suena esto maravilloso? Y la gente estaban enfermos y hartos del fervor religioso, de intervención religiosa, de presión religiosa, leyes religiosas, y aquí venía la libertad. Ahora, ¿qué sería si finalmente podrías conducir esta libertad al caos para que la gente pueda pedir que el péndulo oscile hacia el otro lado? Y ahora la mayoría de las personas no saben realmente nada sobre esto. Ahora, aquí hay un incidente increíble que no se conoce en general. Cuando las tropas francesas estaban en Palestina, asediando la ciudad de Acre, Napoleón había preparado ya una proclamación que hacía de Palestina un estado judío independiente. No existía. Él iba a establecer eso. No pudo realizar este proyecto debido a la intervención de los británicos. Esta proclamación fue impresa y datada el 20 de abril de 1799, pero su intento infructuoso de capturar Acre impidió su emisión. Los judíos tuvieron que esperar otros 150 años antes que su estado sea proclamado. La proclamación, sin embargo, dio su fruto. Fue un precursor del sionismo para aumentar la sensibilización por la causa del Estado judío. Las ideas expresadas por Napoleón encontraron la admiración de muchos que vieron los gestos de Napoleón como un cumplimiento de la profecía bíblica, la cual predice la restauración de los judíos a su tierra. La idea atrajo a muchos seguidores, sobre todo en Inglaterra. Aquí hay una semilla, una nueva filosofía siendo plantada en las mentes de los hombres. Habrá un Estado judío. La preparación para este Estado debe haber sido espectacular. Imagínense, los judíos dispersos por el mundo entero, nada más que el caos aquí en Medio Oriente, y ahora será proclamado un Estado. ¿Cómo vas a lograr que todos los judíos que están instalados en las distintas sociedades y normalmente muy ricos y buenos en lo que hacen, cómo vas a conseguir que se muevan para vivir allí
para que esto pueda ser cumplido. Esto debe tomar algo de esfuerzo. Y no solo eso. Si esto va a pasar y finalmente se va a construir un templo allí y una filosofía que es la filosofía jesuita del anticristo que iba a venir, Alcázar, Rivera, el futurismo jesuita, entonces tienes un nuevo anticristo también y el mundo puede mirar el desarrollo de los eventos políticos. Y la pregunta sobre tu relación con Dios no está muy cerca de ti. Es algo que pasa en alguna parte del mundo y no te afecta personalmente. Aquí nacía una nueva teología que vino cuando... ¿Qué fecha era? 1798. Una nueva filosofía. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuál es la creencia del mundo hoy? ¿Es la creencia de hoy la creencia de los reformadores respecto al anticristo, que es el papado, que se exaltará a sí mismo como Dios en la iglesia de Dios, cambiando tiempos y leyes, e invalidará los preceptos de Dios? Esto es lo que ellos creían. ¿O será alguien que vendrá en el futuro y atacará a un nuevo estado que tuvo que ser creado? Bueno, esto es lo que el mundo cree hoy. Así que eso ha tenido mucho éxito. 118 años más tarde, los británicos publicarán la Declaración Balfour, que sentaba una patria judía, y finalmente 31 años más tarde, en 1948, Israel sería reconocido como un Estado soberano por el voto popular en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quizás puede decirse que el prematuro anuncio de Napoleón en ese primer día de la Pascua en 1799 jugó un papel importante en la creación del Estado de Israel. El 16 de agosto de 1800, Napoleón declaró: si yo gobernaría la nación judía, restablecería el templo de Salomón. Esto es interesante. Apocalipsis capítulo 11. No voy a tratar este capítulo, ya que lo hicimos en una serie anterior, en la serie Asalto Total, donde hablamos sobre las sociedades secretas y cómo surgieron de los tumultos de los levantamientos franceses y finalmente la Revolución Francesa. No vamos a repetir eso, sino solamente echar un vistazo a estos versículos. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel estuvo de pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios. El templo de Dios debe ser medido. El templo de Dios se compone de personas, de individuos. Según vamos a ver, no es un templo de piedra. Por lo tanto, quienes pertenecen al pueblo de Dios deben ser un estándar, una norma según la cual ser medidos. ¿Y cuál será ese estándar para su medida? Debe involucrar la justicia de Cristo, debe involucrar su ley, la medida de su juicio. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque fue dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta es la profecía de los 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio, perteneciendo a la supremacía papal, de 538 a 1798, según fue expuesto por el protestantismo. Y daré potestad a mis 2 testigos, los olivos, es decir, la palabra de Dios, según leemos en los textos paralelos. Y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. La palabra de Dios sería suprimida durante el periodo de supremacía papal. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros, la luz del mundo, que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que durante ese tiempo la palabra de Dios sería suprimida. Y finalmente la van a excluir totalmente por un tiempo. Ya hablaremos de esto. Ahora, Napoleón y la masonería islámica. Esto es muy interesante.
La masonería apareció en Egipto poco después de la conquista de Napoleón en 1798, cuando el general Kleber, un masón francés y comandante en jefe de los ejércitos de Napoleón, estableció la logia de Isis. Así que las sociedades secretas se formaron en estas naciones secularizadas que adoptan la nueva filosofía. En ninguna parte más que en los propios Estados Unidos de América. Washington fue masón. Todos los grandes edificios que señalan la sede del gobierno tienen fundación de piedras masónicas. Esta es historia. No son simples especulaciones. La masonería francesa dominó Egipto hasta que comenzaron a aparecer las logias británicas después de la ocupación británica en 1882. Así que había sociedades secretas formadas dentro de estos países en la masonería islámica. La francmasonería era muy popular en la primera mitad del siglo XX y muchos egipcios importantes fueron masones junto a los gobernantes británicos y aristócratas que ocupaban el país. De hecho, los monarcas egipcios, de Khedive Ismail al rey Fuad, fueron hechos grandes maestros honoríficos al inicio de sus reinados. Así que el mundo islámico está actualmente gobernado en esta historia por individuos masones. De 1940 a 1957 hubo cerca de 70 logias masónicas declaradas por todo Egipto. Hubo un tiempo que los dirigentes de los partidos nacionalista y Wafd eran masones y muchos miembros del parlamento egipcio eran masones también, y mezclados con los comandantes militares y los aristócratas del gobierno de la ocupación británica. Entonces, ¿quién está realmente gobernando detrás de las escenas? Apocalipsis 11:7. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, esta es la palabra bíblica, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que el secularismo será fundamental en tratar de hacer sin efecto la palabra de Dios. Y todos los ismos aparecieron en ese periodo de tiempo. Evolucionismo, espiritismo, todos aparecieron entonces. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Espiritualmente. No literalmente, sino espiritualmente. Por lo tanto, es una forma de pensar, una mentalidad secular. Les hago una pregunta. ¿Vemos esto en el mundo hoy? ¿Qué vemos? ¿Vemos sistemas de gobierno basado en Dios? ¿O vemos sistemas de gobierno humanísticos? Cuando nos fijamos en nuestros sistemas escolares, ¿vemos educación centrada en Dios o vemos el evolucionismo? El secularismo gobierna el mundo, pero el secularismo conduce al colapso de la moralidad. Y una vez llegados a ese punto, la filosofía del rey del norte tendrá poder en invadirlo y apoderarse de las mentes y los corazones de la gente, mientras que ellos están engañados a buscar fuera de sí mismos para el cumplimiento de las profecías. Se trata de un plan muy astuto. Grattan Guinness comenta sobre el hombre del pecado. ¿Quién fue él? Fue un hombre de la iglesia anglicana y vivió en los años 1800. Él escribió aquí esta famosa obra, El Romanismo y la Reforma, en 1887. Y esto es lo que escribió sobre eso. El resumen de la evaluación protestante de las profecías. Él, refiriéndose al papado, está sentado en el templo de Dios. Observen el lugar ocupado por el hombre del pecado, el templo o la casa de Dios. Este es protestantismo. Luego él dice, este no es ni puede ser ningún templo judío. Pablo, que utiliza esta expresión en su retrato profético del romanismo, lo emplea tanto en Corintios como en Efesios con referencia a la iglesia cristiana.
En la segunda epístola a los Corintios, escribiendo a los cristianos gentiles, él dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. En Efesios llama a la iglesia un templo santo, morada de Dios en espíritu. Para Pablo, enfáticamente, el templo de Dios será la iglesia de Cristo. Este es el templo en el que el ojo profético vio al hombre del pecado sentado. No es una persona o un templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. Pero la nueva filosofía dice, es un hombre que se sentará en un templo de piedra. Sin embargo, para conseguir que la gente crea eso, tendrás que crear una nación. Y no solo eso, tendrás que recrear la nación judía. Cristo te dijo que está desolado, pero tendrás que restaurar el templo. Tanto que la gente pueda decir, oh, sabemos que vamos a ser arrebatados cuando va a pasar esto. Cuando en realidad los está engañando de forma individual. Ahora, aquí son los templos. El primer templo, como se veía, y el modelo de cómo se veía el segundo templo. ¿Y están preparando el tercer templo? Sí, precisamente esto hacen. Aquí tenemos el menorá preparado para el tercer templo. Vamos a asegurarnos respecto a esto. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, yo habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos pasado de un templo literal a uno espiritual. Y somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien armado crece para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Biblia es clara. No hay referencia alguna sobre la restauración física de un templo terrenal. Dios habla de un templo terrenal que tiene connotación espiritual. Es una cosa humana con individuos implicados. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. La Biblia no habla de un templo literal. Entonces, ¿por qué todo el mundo espera un templo literal? Primera Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, piedras vivientes. Sois edificados como, ¿qué tipo de casa? Casa espiritual. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Cristo Jesús. ¡Qué estrategia más brillante! Quitar el énfasis de la relación con Dios y la obediencia a Él como prueba del discipulado, y de colocarlo en el dominio físico que se puede ver en los programas de noticias de la televisión, para que el mundo vea cómo la profecía se está desarrollando. Nos hemos alejado del protestantismo y hemos aceptado el jesuitismo. Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ya hemos pasado del tipo al antitipo. Los rituales apuntaban hacia una mayor realidad. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Así que el linaje físico hacia el cual aspira la gente no os puede salvar. Decir que sois simiente de Abraham no os salvará, dijo Juan el Bautista. Y el antitípico Juan el Bautista del fin del tiempo va a decir lo mismo.
Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios es una entidad espiritual y no es una entidad física. Si miramos las enseñanzas del dispensacionalismo, vamos a ver qué enseña. Los cristianos tienen un interés en Jerusalén e Israel. Este es dispensacionalismo. Esto es lo que el mundo cree hoy. Esto es lo que predica el mundo evangélico. Esto es lo que integra el mundo pentecostal. Esta es la máquina de poder de la moderna interpretación profética cristiana. Es tan lejos del protestantismo como el Oriente está del Occidente. Es una capitulación ante el jesuitismo. Tal vez uno de los signos más importantes que buscan es la reconstrucción del Santo Templo en el Monte Moría, el tercer templo y la reinstauración de los sacrificios del Antiguo Testamento. Si estoy restaurando los sacrificios, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que el sacrificio de Cristo es sin efecto, que no cumplió el tipo. No es Él el Cordero de Pascua. Esto sería seguido proféticamente por la aparición del hombre del pecado, el anticristo, en el templo para terminar con todo. Esto es lo que todos creen hoy. Esto no es lo que la Biblia y el protestantismo enseñan. Para poner fin a las oraciones y sacrificios. Esto se llama la abominación desoladora o la abominación de desolación. Daniel 9:27. Esto es lo que creen. Se trata de una totalmente nueva teología. Y para llevar a la gente a creer esto, tienes que estar preparado para desplazar millones de personas y conducirlos como manada a Palestina para crear una nación que cumpla la profecía. Pero para hacer esto, tienes que controlar todas las poderes que están implicadas en el juego. ¿Es lógico? Y aquí es donde entran en escena las sociedades secretas. Todas las que fueron preparadas durante este tiempo. Bueno, esta es una realidad. ¿Están realmente diciendo eso? Sí, esto hacen. Puedes mirar sus páginas web, es muy interesante. El tercer templo, Gershon Salomón, presidente de fieles del Templo de Monte, la organización más importante en Israel que trabaja para la reconstrucción del tercer templo, opinó en la entrevista diciendo que el gobierno Netanyahu, ¿tenemos un gobierno ahora? Pues resulta que tenemos uno. Sería buenas noticias para las perspectivas de reconstruir el templo. En las campañas políticas anteriores, Netanyahu había incorporado a la plataforma de su partido Likud que si fuera elegido primer ministro, presionaría para la apertura del monte del templo para el culto judío. Y afirman que los fieles del monte del templo tienen la piedra angular lista para ser colocada. Además, el Instituto del Templo ya tiene todos los muebles y vestimentas sacerdotales listos para el tercer templo. El sacerdocio y el Sanedrín se han restablecido. Estamos preparados. Y el mundo no puede esperar para este evento. Y una vez que esto sucede, los cristianos serán arrebatados. No existe tal cosa en la Biblia. Esta es una nueva teología. Esta es una teología concebida por romano-católicos y vamos a tratar con esto en detalle en las futuras conferencias para mostrar que no es bíblico. Y aún así todo el mundo lo cree. Estuve en el monte del templo no mucho tiempo atrás y por cierto, ahí está el domo de la roca. Y hoy en día hay una gran conjetura. Al entrar allí estábamos hablando un idioma maravilloso llamado Afrikaans. Y estos tres caballeros estaban tan emocionados y nos saludaron en ese idioma. Ellos eran de Sudáfrica. Eran personas tan agradables, muy amables. Mírenlos como sonríen.
Nos sentamos, tuvimos una buena charla con ellos y una buena risa. Tengo simpatía hacia el mundo musulmán. Tengo gran simpatía para el mundo musulmán. Y nos ocuparemos de algunos de esos problemas y algunas cosas que vamos a tratar son muy sensibles. Y me señalaron ahí a estos árboles en el monte del templo que se estaban muriendo. La parte superior estaba secándose. Ellos me dijeron, estos árboles se están muriendo porque los judíos están excavando bajo el monte del templo y muchas de las fuentes de agua de estos árboles han sido cortadas. De hecho, temen que los fundamentos mismos del domo de la roca están en peligro. Imagínense si ese edificio un día simplemente desaparece en alguna caverna debajo. Oh, qué caos tendríamos. Pero ellos dicen que quieren reconstruir el templo. Ahora, quiero hablar un poco sobre la historia sensible. Si tratamos con la historia sensible, bueno, entonces tengo que citar fuentes que la cuentan en lugar de decirlo yo. Este es un libro muy interesante y tienen la página web para comprobar si desean. Los hechos son hechos. Este es un libro escrito por un judío y él confrontó la forma de pensar de muchos de los individuos altos puestos del mundo. Cosas interesantes. En este libro, Benjamin Friedman, un judío, escribe acerca de los judíos y revela una historia interesante. Afirma que los actuales judíos en Palestina no son los verdaderos descendientes de los judeanos, sino descendientes de los Khazares. En la carta dirigida al doctor David Goldstein, de Boston, Massachusetts, un converso al catolicismo, el autor Benjamin Friedman, de Nueva York, a 10 de octubre de 1954, ofrece algunas ideas interesantes. Esto es de dominio público. Vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos. Benjamin Friedman afirma que la palabra judío se introdujo en el idioma inglés en el siglo XVIII y que Jesús se refirió a sí mismo como judeano y no como judío. Cuando Jesús fue crucificado, en la cruz fueron grabadas las palabras latinas Jesús Nazarenus Rex Iudeorum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judeanos. Esto es interesante. He verificado esto y así es, resulta ser correcto. Ahora, la palabra judío tiene hoy una connotación religiosa y también política. Se piensa en una entidad judía, un gobierno, pero también se comprende la religión incorporada al mismo tiempo, mientras que el término judeano tiene una connotación geográfica, no incorpora una religión. Es de donde vino Jesús. Él era de Judea. Él era un judeano. En adelante escribe, la forma de culto religioso conocido como fariseísmo en Judea en la época de Jesús era una práctica religiosa fundada exclusivamente en el Talmud. El Talmud en el tiempo de Jesús era la Carta Magna, la Declaración de Independencia, la Constitución, la Declaración de Derechos, el todo en uno de los que practicaban el fariseísmo. El Talmud hoy ocupa la misma posición relativa con respecto a los que profesan el judaísmo. Así que los rituales y ritos que muchos de ellos observan se basan en el Talmud y no en la Torá. El rabino Morris, esto todo es de la misma fuente, el rabino Morris Kerzer escribió un artículo muy revelador e integral con el título ¿Qué es un judío?, que fue publicado como un artículo en la revista Look en el 17 de junio de 1952. En este artículo, el rabino Morris Kerzer evaluó la importancia del Talmud para el judaísmo hasta en la actualidad. En este tratado esclarecedor sobre ese importante tema, de la autoridad más calificada, en su momento, el rabino Morris Kerzer declaró:
El Talmud consta en 63 libros de textos legales, éticos e históricos de los antiguos rabinos. Fue editado 5 siglos después del nacimiento de Jesús. Se trata de un compendio de la ley y la tradición. Es el código legal que constituye la base de la ley religiosa judía y es, noten, el libro de texto utilizado en la formación de los rabinos. Así que los rabinos se instruyen a base del Talmud. Y el Talmud tiene muy poco en común con la Biblia. Luego él afirma, desde el nacimiento de Jesús hasta hoy, no han sido nunca registrados blasfemias difamatorias más crueles y viles para la fe de Jesús o la fe de los cristianos y la fe cristiana por nadie, en ningún lugar y en ningún momento, que las que se encuentran entre las tapas de los infames 63 libros, que son el código legal que constituye la base de la ley religiosa judía, así como el libro de texto utilizado en la formación de los rabinos. No quiero profundizar esto. Si pondría en la pantalla las citas que el Talmud contiene respecto a Jesús, estarían horrorizados. Se trata de algunas de las declaraciones más viles que jamás he tenido el deshonor de leer. Y en esto consiste su formación. Luego, el autor procede a citar algunas de las declaraciones más horrendas del Talmud con respecto a cuestiones éticas, y no solo respecto a cuestiones éticas, que tratan muchos aspectos, desde la economía hasta las relaciones con las mujeres, etc., y por supuesto la visión de Cristo. En cuanto al origen de los actuales judíos en Palestina, él declara que esos judíos procedentes de Europa del Este, muchísimos judíos que hoy viven en el reconstituido Estado de Israel vienen de Europa del Este. No son descendientes de los judeanos o de las tribus perdidas de Israel, sino más bien descendientes de los cazares. ¿Quién eran estos? Una nación de la cual la mayoría de las personas ni siquiera han oído. Él escribe, los así llamados o los autodenominados judíos de Europa del Este, en la historia moderna no pueden señalar legítimamente a un único antiguo antepasado que jamás haya establecido aún un pie en la tierra de Palestina en la época de la historia bíblica. La investigación también reveló que los llamados o los autodenominados judíos de Europa del Este no eran semitas, no son semitas ahora, ni pueden nunca ser considerados como semitas en cualquier momento en el futuro por ninguna extensión de la imaginación. ¿Qué misterioso poder secreto ha sido capaz durante incontables generaciones mantener el origen y la historia de los cazares y el reino cazar fuera de los libros del texto de historia? ¿Habéis aprendido algo sobre esto en la escuela? Yo no lo he aprendido nunca. Y fuera de las clases de historia de todo el mundo. El origen y la historia de los cazares y el reino cazar son sin duda incontestables hechos históricos. Tienes que hacer algunas verificaciones cruzadas. Incluso la enciclopedia judía es muy explícita respecto a esto. Este era el reino cazar. Aquí está el Mar Negro, el Imperio Bizantino, aquí era Persia y aquí era el reino de los cazares, un gran imperio. Vamos a ver un poco de interesante historia. Los cazares eran una nación asiática y la enciclopedia judaica declara que eran de origen persa y que fueron convertidos al judaísmo talmúdico. Ahora, obviamente, algunos de los rabinos implicados podrían haber sido judeanos y probablemente eran descendientes de Judea, pero sus conversos no son judeanos. Y que habían conquistado una vasta zona de Europa del Este, que más tarde fueron a su vez conquistados por los rusos en los siglos X al XIII. Así que por eso es que hay tantos judíos rusos. ¿Alguna vez has pensado de dónde venían? ¿Se escaparon de Palestina? ¿Eran de las 10 tribus perdidas? ¿Habían emigrado a Rusia? No. Esta es una totalmente diferente nación,
que había aceptado el judaísmo talmúdico. Él escribe: después de una sesión histórica con los representantes de las tres religiones monoteístas, el rey Bulán, siglo VII, decidió en contra de los cristianos y el Islam, porque el Islam acababa de llegar, era algo nuevo, y eligió como la futura religión del Estado el culto religioso que entonces se conocía como talmudismo, y ahora conocido y practicado como judaísmo, lo cual era totalmente diferente y que se basaba en la Biblia. Ellos adoptaron el alfabeto hebreo y los khazares adoptaron palabras a sus requisitos del alemán, eslavo y las lenguas bálticas. Este lenguaje se conoce como Yiddish. El Yiddish utiliza los caracteres alfabéticos hebreos, pero no es el hebraico. Es Yiddish. Siempre me he preguntado, cuando oigo hablar el Yiddish, entiendo algunas palabras. ¿Por qué? Porque soy alemán. Ellos tenían muchos intercambios con las universidades y sus estudiantes recibieron capacitación. Así que aquí es una nación que ha ocupado esta zona y que había adoptado esta religión, y trajeron rabinos y formaron a la gente, pero no eran de Judea. Ahora vamos a ir a la actualidad, y en acuerdo con esta historia vemos que la religión del Estado moderno de Israel se basa en tradiciones cabalísticas y talmúdicas y están muy lejos de la adoración bíblica de Yahvé. Y se basa en el Talmud, que es tan anticristo Jesús que niega cualquier comprensión. Y aquí tenemos, en marzo de 2006, durante una visita a la Universidad Yeshiva en Brooklyn, Nueva York, hubo una institución judía dedicada al estudio del, ¿qué? Del Talmud. Tenemos al cardenal Casper. ¿Quién es el cardenal Casper? Es un cardenal asociado al ecumenismo. Ellos están honrando el Talmud juntos. ¿Saben? Detrás de las cortinas existe un acuerdo. Porque yo, como cristiano, puedo simpatizar con cualquier otra religión, pero no puedo asimilar una religión que habla mal de Cristo Jesús. Ni puedo estar en unión con una religión como esa, porque ¿pueden dos ir juntos a menos que estén de acuerdo? Vamos a volver a la sociedad napoleónica y ver qué pasó en adelante. Napoleón fundó el Banco Francés, ya hemos visto eso, la Bolsa Francesa, Bolsa de Valores, así como el Departamento Nacional de Tasas de Frontera. ¿Tenemos todos estos sistemas del gobierno en el mundo actual, sí o no? Sí, los tenemos. ¿Y tenemos el mismo sistema económico hoy, sí o no? Sí. El mundo va conforme a la Bolsa de Valores, para asegurar la tributación equitativa para todos. Como consecuencia, la renta de los campesinos franceses se disparó. Se establecieron agencias de estrategias y centros de investigaciones para idear proyectos vitales para la economía nacional. Así que se desarrolló un totalmente nuevo orden económico. Tenemos que ver quién inventó todas estas organizaciones, quién dirige las sociedades y organizaciones secretas hoy, quién las creó, quién es el instigador. Tenemos que ver quién es el jefe detrás de las escenas. Y es posible que obtengamos una imagen diferente respecto a lo que pasa en el mundo. Fue organizada una cámara de industrias para proporcionar datos e información para la industria francesa, como lo demuestra el éxito del cultivo de remolacha azucarera y la industria de conservas. En las Fuerzas Armadas, Napoleón fue pionero en lo que se describe hoy como los principios de la guerra. Ya saben, los ejércitos de hoy se basan en la organización creada por Napoleón para su gran ejército y se ha utilizado desde entonces. ¿Quién controla estos ejércitos? ¿Quién controla la máquina de guerra del mundo? ¿Quién controla el movimiento del armamento? Estas son preguntas importantes. Y ahora se vuelve interesante.
Napoleón desaparece. Él dijo, quiero un Estado judío, quiero reconstruir el templo judío. ¿Qué está plantando en las mentes? Una idea. Él fundó las logias. En el tiempo, las logias británicas comienzan a hacerse cargo de estas logias y, por supuesto, se integraron. Luego Prusia, después de la muerte de Napoleón, retractó las leyes liberales en 1815 después de la batalla de Waterloo. El peor revés se infligió a los judíos por parte de los estados papales. Casi pareció como si Pío VII había tomado venganza contra la población judía de su territorio por la humillación que había sufrido a manos de Napoleón. Él no se contentó con encerrarlos tras los muros de los reconstruidos guetos, sino que obligó a los judíos a llevar de nuevo el distintivo amarillo. Los judíos tenían que andar con un distintivo, con una muñequera. ¿Eso le suena familiar a alguien? En Sardina, los judíos fueron arrojados de nuevo en guetos y no se les permitió construir sinagogas. Mucho más tarde, algunas naciones europeas recibieron inmigrantes judíos entre 1824 y 1867. Holanda en 1830, una nación protestante. Ellos no comprendían lo que pasaba e intentaban ayudar a los judíos. Suecia en 1834 y Suiza en 1938. Es notable que en Inglaterra no fue sino en 58, después de que Lord Lionel Rothschild fue elegido 5 veces, que se le permitió ocupar su escaño en el Parlamento. También es interesante saber que las leyes que aprobaron en Francia en 1808 existen todavía hasta hoy. Así que hubo libertad por un lado, pero la opresión comenzó a asumir el control en Europa. Y para el momento en que llegamos a Adolf Hitler, ¿no introdujo él la misma opresión? ¿Sí o no? Sí, él los cazaba. Él los privó de sus derechos. Y los rusos, todas estas naciones, de repente el mundo estaba en crisis, en la guerra, y los judíos eran los cazados. Y al final de esta guerra, ¿dónde iban a marchar aquellos pobres judíos cuando trataban de escapar de la angustia de Europa? ¿A dónde fueron? Ellos fueron conducidos como ovejas a un nuevo Estado judío, con el fin de crear una nueva filosofía que iba a ser tragada con anzuelo, hilo y plomo por un mundo con una totalmente nueva filosofía religiosa, que ya no se basaba en el protestantismo, pero ahora basada en una nueva contrateología católica. ¿Alguna vez has pensado en cómo los británicos, que eran los salvadores de Europa, permitieron que los buques se llenen con esperanzados judíos que querían emigrar hacia el oeste? Y cómo no dejaron a aquellos barcos pasar, y en cómo fueron dirigidos todos hacia Palestina, y cómo los judíos fueron obligados a sentarse en una tierra donde no existía nada. Bueno, es interesante. Tienes que crear una identidad nacional, hay que inventar héroes nacionales. Nos ocupamos de eso en conferencias anteriores, por lo que no quiero entrar en ello. ¿Y dónde han terminado? Terminaron los líderes de naciones. Y surgió una nueva nacionalidad. Y surgió un nuevo orgullo nacionalista y sionista. Y surgió una nación. Siento lástima por ellos. Han sido cazados y arreados. Es increíble. Y este hombre fue el lacayo de su papa. Y no voy a detallar esto. Y este hombre fue probablemente el mismo lacayo, sentado en la misma mesa detrás de las cortinas. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Habían eliminado la Biblia. El secularismo estaba gobernando el mundo un tiempo,
hasta que sea el momento adecuado y oportuno para introducir una nueva era ateísta. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se pusieron de pies. Y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora se produjo un violento terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron 7,000 personas. Y los del remanente se espantaron y dieron gloria a Dios del cielo. Va a estar Dios mirando impasible al diablo, estableciendo un masivo sistema de falsificación de la religión y sistema de falsificación que debe dirigir a la gente como ganado mediante la dialéctica hegeliana a una mentalidad colectiva sin dar una contrarrespuesta. Claro que lo va a dar. Ellos echarán a un lado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios será exaltada. Los testigos se levantarán, las sociedades bíblicas se iban a formar y la palabra de Dios se iba a hacer prominente a pesar de que la suprimieron. Y no tendrá él un remanente que dirá, esto dice la palabra, para contrarrestar lo que se está configurando como una falsificación en este planeta. Yo creo que sí. Como el enemigo reúne sus fuerzas para el asalto final, así Dios levanta el tabernáculo de su verdad y estas dos fuerzas crecen juntos hasta que se encuentran en el conflicto final. Pero no es un templo literal de piedra que está involucrado, sino un templo espiritual. El pueblo de Dios, basados en la palabra, en conflicto con el hombre del pecado y su falsificación. Cuando Cristo vino la primera vez, estableció su iglesia, el templo espiritual, sobre la nueva piedra angular, y el muro de separación entre judío y gentil fue derribado. Esta nueva filosofía, esta nueva religión que literaliza las profecías atrás, hacia una Palestina literal, hacia un Estado judío literal, no tienen fundamento en la Biblia. Amos 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas. Sobre esto hablamos en esta serie. Tenemos que reparar las brechas. Restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días de antaño, para que ellos posean el remanente de Edom y a todas las naciones que llevan mi nombre, dice Jehová, que hace esto. Y el apóstol Jacobo aplica esta profecía al llamado de los gentiles. Así que van a entrar en la iglesia y ellos levantarán este tabernáculo. Satanás en el tiempo del fin creará una falsificación para hacerlo nulo, pero Dios levantará un remanente para oponerse a eso. Y podemos leer eso en Hechos 15:13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, hombres y hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y luego continúa a hablar sobre ese tema. Conocidas son a Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Son interesantes las notas de Wesley de Hechos 15:16. Después de terminar la dispensación judía, así que cuando Dios llama a su iglesia de los gentiles casa espiritual, donde los judíos pueden entrar si aceptan la puerta, que es Cristo Jesús, Wesley dice, después de terminar la dispensación judía, reedificaré el tabernáculo caído de David, levantando de su simiente al Cristo, que edificará sobre las ruinas de su tabernáculo un ¿qué? Un reino espiritual y eterno. Pero debía ser una segunda reunión después de los 1260 años de profetizar en saco.
¿Recuerdan al final de este periodo de tiempo en que los gentiles habían llenado el patio exterior después de los 1260 días en que la Biblia estaba profetizando en saco, ya que había sido suprimida por la supremacía papal, que Dios levantaría un remanente? Y la palabra de Dios una vez más se levantará hasta el cielo, a fin de que todas las lenguas, tribus y naciones sean capaces de tomar una decisión. Y en la profecía de Isaías, paralela a Daniel 11, 41 y 44, leemos acerca de esto. Vamos a leerlo. Y acontecerá en aquel día que Jehová pondrá su mano de nuevo. ¿Qué dice aquí? Por segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cush, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Una reunión universal del pueblo de Dios en un templo espiritual al final del tiempo. Y levantará pendón a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 rincones de la tierra. Una reunión global y una enseña. La ley de Dios, Cristo nuestra justicia, el sábado contra el sábado papal. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán eliminados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no oprimirá a Efraín. Habrá armonía entre el remanente final del remanente. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Vendrán muchos que eran la simiente de Abraham, es decir, los que tienen la mentalidad de Abraham. El verso 15 dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que los hombres pasen por él con sandalias. Y habrá carretera para el remanente de su pueblo que ha quedado de Asiria. Fuera de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no toméis parte de sus pecados, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Habrá una segunda reunión. Habrá un segundo movimiento hacia Canaán, que es el celestial. Isaías 58:12 nos dice cuál será la naturaleza de este movimiento. Y los que serán tuyos edificarán las ruinas antiguas, levantarás las fundaciones de muchas generaciones. No hay otro fundamento sobre el cual podemos construir excepto Cristo Jesús. Y serás llamado el reparador de brechas, el restaurador de calzadas para habitar. Este mensaje es para contrarrestar la mayor falsificación jamás creada en la historia humana, la cual fue creada para engañar al pueblo de Dios y para adormecerlos tranquilos. Si dejas de profanar el sábado, de hacer tu placer en mi día santo, y llamarás al sábado una delicia, el día santo de Jehová, honorable, y lo honrares, y no haciendo tus cosas, no buscando tu interés, ni hablando tus propias palabras, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si quieres la vida eterna, si quieres la herencia de Jacob, entonces vuelve en armonía con la única fundación que tiene algún valor, Cristo Jesús, y obedece a sus mandamientos que incluyen el sábado. Esta es la obra del remanente. Y esta es la obra de contrarrestar la falsificación del engañador. Luis F.U.R. declara, Jesús reina ahora. Las profecías acerca de su reino de gracia se están cumpliendo ahora. Esta fue la apasionante carga de la predicación de los apóstoles después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Fue este reconocimiento del cumplimiento de las profecías del reino en relación con la iglesia que dio poder a sus predicaciones y que también suscitó el odio de los judíos contra ellos.
aquello que los judíos consideraban totalmente futuro, escuchen atentos ahora, que será cumplido literalmente en conexión con el Israel nacional, los apóstoles predicaban como siendo cumplido en la obra de predicación del Evangelio. Los judíos no lo querían, querían liberación nacional. Actualmente la cristiandad ha sido dirigida tan lejos en la comprensión de las profecías que asume la misma visión sobre esas profecías como lo hicieron los judíos. Hoy la enseñanza del dispensacionalismo está basada en un reino literal aquí en la tierra, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Abraham esperaba una ciudad celestial, no una ciudad literal, con un templo literal. Él esperaba a aquel cuyo constructor era Dios. Todos esperan el cumplimiento literal en Palestina relacionada con los judíos. Cuando el pueblo de Dios, como los primeros discípulos, buscarán fervientemente a Dios en oración y estudio, y el Espíritu Santo será derramado plenamente sobre ellos, ellos, al igual que los discípulos, enfatizarán más espiritualmente la interpretación de estas profecías, que son tan popularmente aplicadas literalmente a Palestina. Y como esa predicación enfadó a los judíos, también tal predicación hoy día, respaldada por el poder del Espíritu Santo, creará antagonismo. Nos dirigimos hacia un conflicto. Y esto se va a convertir en una guerra. Daniel 11:40. Pero al fin del tiempo, el rey del sur le va a empujar, presionar. ¿Tiene sentido ahora? Y el rey del norte, la brecha en el medio, implementando el engañoso sistema secular, conduciendo al caos e inmoralidad, y luego establecer su verdadero propósito, sistema con principio hegeliano. Y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad con carros. Él tendrá los poderes militares del mundo detrás de él, con jinetes y con muchos navios. Esta es la economía. Y entrará por los territorios e inundará y pasará. Entrará también en la tierra gloriosa y muchas naciones serán derrocadas, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y los jefes de los hijos de Amón. Habrá un remanente con la mentalidad de Abraham, mediante la fe. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Él derrocará ese sistema de pensamiento y se apoderará de todos los tesoros de oro y plata. Él va a controlar la economía. La Biblia dice que el rey del norte controlará la economía. Por tanto, si en estas conferencias encontraremos que el rey del norte controla la economía, ¿es esa una especulación? ¿Es una teoría de conspiración? ¿O es realmente un hecho? Y de todas las cosas preciosas de Egipto, y libios y etíopes seguirán sus pasos. Literalmente, ellos seguirán en pos de él. Él conduce el espectáculo. La mentalidad del rey del sur es derrocada por un enorme golpe final del rey del norte, que emplea tácticas de terror y crea caos militar y caos económico. Las alianzas militares forjadas por el rey del norte sirven para obligar al mundo a aceptar la moralidad colectiva que será dictada por él mismo. Incluso los mismos escogidos están en peligro aquí. Y la Biblia dice, se desmayarán los corazones de los hombres por el terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las poderes del cielo serán sacudidas. Sigue el punto culminante. Que Dios del cielo nos ayude. Así que el mundo será conmovido por el espíritu de la guerra. El mundo está conmovido por el espíritu de la guerra.
La profecía del capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi su cumplimiento total. Pronto ocurrirán las escenas de angustia predichas en las profecías. La gente está buscando en todas partes las cosas equivocadas. Miran a Palestina, miran para guerras con el Islam, miran para guerras con no sé quién, cuando todo fue preparado para tomar el control de sus mentes. Se me mostró a los habitantes de la tierra en la más extrema confusión. Guerra, derramamiento de sangre, prohibiciones, miseria, hambre y peste eran extendidas por toda la tierra. Se me llamó la atención a la escena. Parecía haber un poco tiempo de paz. Una vez más me fueron mostrados los habitantes de la tierra. Y otra vez todo estaba en la más extrema confusión. ¿No os parece interesante? Todas las guerras que hemos tenido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todo el caos que siguió después, y luego un poco de paz, y luego otra vez caos, pero ahora es distinto. Guerra, derramamiento de sangre, prohibiciones, miseria, hambre y peste, ¿dónde? Por todas partes, en todo el mundo. Pasamos de local a global. Otras naciones estaban involucradas en esta guerra y confusión. La guerra causó hambruna. La miseria y el derramamiento de sangre causó pestilencia. Y los corazones de los hombres desmayaron por el temor y por ansiedad debido a las cosas que pasaban en la tierra. Estas son las cosas finales. Y esto es lo que va a pasar. Habrá tiniebla espiritual. Este es un tiempo de tiniebla espiritual en las iglesias del mundo. La ignorancia de las cosas divinas ha escondido a Dios y a la verdad de la vista. Las fuerzas del mal se reúnen en poder, no se debilitan. No es una guerra entre los cuerpos religiosos del mundo, solamente parece ser así. Debido a que los cuerpos religiosos interpretan la mentalidad religiosa que sustituirá el secularismo. Vamos a hablar sobre esto en detalle. Satanás engaña a sus colaboradores que va a realizar una obra que cautivará al mundo. Mientras que la inactividad parcial haya venido sobre la iglesia, Satanás y sus huestes son intensamente activos. Las iglesias que afirman ser cristianas no convierten el mundo. Ellas mismas son corruptas con egoísmo y orgullo y necesitan tener el poder transformador de Dios entre sí antes de poder conducir a otros hacia un estándar más elevado y puro. En nuestros días como en el pasado, la vital palabra de Dios es dejada al lado a favor de las especulaciones y teorías humanas. Muchos profesos, pastores del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Esta es la ruina del secularismo. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra. Y las escrituras que enseñan provienen de su propia autoridad. La divina autenticidad es destruida. Así, las semillas de infidelidad son sembradas en abundancia, para que las personas se confundan y no sepan qué creer. Hay muchas creencias que no deberían guardarse en la mente. El mundo yace en la confusión. El diablo hace bien su trabajo. Los está dirigiendo como manada. Está llevando a cabo su juego mental. El mundo está conmovido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel han alcanzado casi su cumplimiento total. Pronto ocurrirán las escenas de angustia predichas en las profecías. He aquí que Jehová vacía la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza. Ya conocen todo eso. Han quebrantado el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cesó el ritmo de los tambores, se terminó el bullicio de los que se alegran, se apagó el júbilo del arpa. Ahora, ¿cómo se nos va a implantar la nueva forma de pensar? Vamos a observar a algunos de los grandes pensadores del campamento romano católico. George Weigel. En 2008 él escribe Contra la corriente. Cortando contra la corriente de la sabiduría convencional, el libro de Weigel, elegido bestseller por New York Times, ofrece una mirada obligatoria al modo en que la enseñanza social católica arroja luz sobre los desafíos de la paz.
George Weigel es consejero del Papa Benedicto. Al problema del pluralismo, a la cuestión de los derechos humanos y defensa a la libertad, en esta gran contribución, uno de los más preeminentes intelectuales de América ofrece un meticuloso análisis sobre los fundamentos de la sociedad libre y aboga con poder a favor del papel del razonamiento moral en relación con las amenazas a la dignidad humana manifestadas por el nihilismo afable y la violencia yihadista, y a un nuevo mundo perteneciendo a hombres y mujeres valientes. Necesitamos una nueva moralidad. Dos recientes libros explican esto y dan diferentes enfoques. Uno es Imperios Paralelos y el otro es el libro de Weigel, sobre el cual hemos hablado. Este es Imperios Paralelos y es una interesante y relevante historia sobre la turbulenta relación entre los Estados Unidos y la Santa Sede, relatada y analizada por el periodista italiano y privilegiado del Vaticano Massimo Franco. Imperios Paralelos no deja lugar a dudas sobre el impacto que la lucha entre estos dos grandes poderes, un poderío secular y el otro de influencia moral, ha tenido tanto en nuestra historia y en el mundo de hoy. El secularismo va a ser conquistado por el rey del norte. Pero noticias del este y del norte le van a turbar. Y luego, él se sentará en el glorioso Santo Monte. Y acuérdense de la Nueva Versión Internacional, como lo cambia en al o i. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo acuerdo y darán su poder y autoridad a la bestia. Y según sabemos, la bestia es el catolicismo. La Biblia es absolutamente clara respecto a esto. El protestantismo lo dijo. Y la Biblia dice que este poder tendrá éxito. Así que el rey del norte, el sistema papal, controlando la mentalidad religiosa colectiva, va a conquistar el secularismo en todos los sistemas religiosos que, conforme a la Biblia, son todos clasificados como Baal o Babilonia. Estos harán guerra al Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y nadie le va a ayudar. Apocalipsis 17:5. Conocen las profecías, no voy a entrar en detalles. Existen conferencias en DVD respecto a estos temas. Las aguas, las naciones, donde se sienta la ramera, son pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas. Esta iglesia los controla. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Ahora, tradicionalmente, los 10 cuernos significaba Roma, un nuevo constituido imperio romano santo que controla el mundo mediante sus escalones secretos. Finalmente se volverán contra él cuando se enteran de que han sido engañados y que se les ha mentido. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Así que ellos entregarán su poder, abandonarán a su secularismo, devolverán su poder al poder de la bestia, y Roma una vez más dictará la moralidad al mundo. Y luego Dios va a intervenir, y se darán cuenta de que han sido engañados. Las profecías de Balaam. No voy a leer esto todo, pero quiero destacar, mira, yo me voy ahora a mi pueblo. Voy a advertirte de lo que este pueblo hará con tu pueblo ¿cuándo? En los últimos días. Estas profecías sirven como tipo no solamente para lo que pasó con el Israel literal, pero por lo que pasa y pasará con el Israel espiritual. Lo veré, mas no ahora. Primero proclama las hermosas profecías respecto a Israel y luego dice lo que va a pasar con las naciones al final. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las esquinas de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom
también Seir pasará por todas las naciones, y de Jacob vendrá el que tendrá dominio. Al final gobernará Cristo. Y Amalek va a desaparecer. Amalek representa el tipo para el pecado que te conquistará si no lo dominas tú, el que te va a destruir si no lo destruyes tú. El kenita será echado y va por las costas de Kittim. Entonces se levantó Balaam y se fue, y se volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Antes de regresar a su pueblo, Balaam pronunció la profecía más bella y sublime para el Redentor del mundo y la destrucción final de los enemigos de Dios. Lo veré, mas no ahora. Le miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las esquinas de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y terminó prediciendo la completa destrucción de Moab y de Edom, de Amalek y Kenitas, dejando así al rey de los moabitas ningún rayo de esperanza. Dios es el vencedor final. Pero ¿quién va a morir en este proceso si nosotros no le advertimos? Él volvió inmediatamente a la tierra de Moab y puso sus planes ante el rey. ¿Y cuáles eran los planes que él tenía? Vamos a conducir a los hijos de Israel en... ¿qué? En pecado. Y así los venceremos. Vamos a infiltrarnos. Vamos a infiltrar a los hijos de Israel. ¿Lo hicieron? Sí. Así que entraron en el campamento de Israel, ¿o es algo que ocurrió afuera del campamento? Dentro. ¿Va a pasar lo mismo al final del tiempo? ¿Va a plantar el rey del norte su tienda en la iglesia de Dios? Sí, lo va a hacer. Pero no venció entonces. Así que tampoco va a vencer ahora, porque el tipo encontrará el antitipo. Los mismos moabitas serán convencidos que mientras Israel permanecerá fiel a Dios, Él será su escudo. El plan propuesto por Balaam era de separarlos de Dios, atrayéndolos en idolatría. Si podrían ser conducidos en participar al culto licencioso de Baal y Astarot, su omnipotente protector se convertirá en su enemigo. ¿Creen que al fin del tiempo, por cual estas profecías sirven como tipo, conforme a lo que acabamos de leer en la Biblia, el rey del norte, Roma, plantará su mentalidad colectiva en los mismos límites de la iglesia de Dios? ¿Creen que va a hacer esto? Temo que sí, lo hará. Creo que la versión King James es correcta. Va a pasar dentro. Luego me llevó a la puerta que mira hacia el este, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del este. Así que el mensaje, Cristo viene, va a atemorizar al rey del norte. Los mensajes de los tres ángeles, según se propagan en el mundo, van a poner el temor de Dios en él. Y la venida de Cristo es también el rey del norte, el verdadero rey del norte que viene. Así que el temor del rey que viene del este y el temor del verdadero rey del norte, el mensaje proclamado por el pueblo de Dios al fin del tiempo, le van a enfadar muchísimo. Y el aspecto de la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones serán como la visión que vi junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba hacia el este. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del norte. Ezequiel 1:4. Una gran nube con un fuego envolvente, en derredor suyo un resplandor, y en el medio algo como el fulgor de ámbar, en medio del fuego. Cristo mismo, el rey del norte, el verdadero rey del norte, viene del norte y destruye al rey del norte, el falso, con el resplandor de su venida. Hermosa altura, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. Salmo 48:2.
El verdadero reino del norte es el reino de Dios. Siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y dijiste, para siempre seré señora. Ella es una iglesia que implementó una mentalidad contraria al Evangelio. Oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy. Ella es otro Dios. Y fuera de mí no hay más. No seré viuda ni sabré lo que es carecer de hijos. Pero estas dos cosas te vendrán en el mismo día y serás destruida. Vas a ser viuda y te quedarás sin hijos. Quédate ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus hechizos. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Que te salven los astrólogos, los que observan las estrellas, los que pronostican cada mes. Así que todas estas mentalidades, el espiritismo, todas estas religiones falsas del sistema babilónico llegarán a su fin, porque todas ellas constituyen la mentalidad del rey del norte. Bien, piensen en esto. ¿Dónde cuadra el Islam en todo esto? ¿Es el rey del sur o ahora es el rey del norte? Debe ser el rey del norte, porque tiene una mentalidad religiosa colectiva y está bajo el control del papado. ¿Cómo? Mediante sus sociedades secretas. Vamos a ver esto en las siguientes conferencias. Ahora anoten esto. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, aun tus negociantes de tu juventud. Irán errantes cada uno a su lugar y ninguno te salvará. ¿Quién controla la economía? Es Babilonia. Y en el próximo estudio veremos que cuando este gran conflicto por la mente llega a su fin, Cristo volverá, el rey del norte, el verdadero rey, y destruirá la mentalidad del falso rey del norte. Que Dios nos ayude, porque nos dirigimos hacia tiempos muy peligrosos. Amén.